Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es día 10, sábado, y hoy día 10 ha habido un streaming muy importante. Nos han mostrado todos los últimos spoilers que quedaban por saber, es decir, nos han revelado ya todas las cartas y además nos han mostrado algunos artes alternativos, algunos foils y demás, así que para celebrarlo, aunque dejé de hacerlo desde hace ya un ratito, vamos a analizar todos estos últimos spoilers y un par de sorpresas. La primera, vamos a ver el vídeo de otra cuenta de YouTube en el que abren su primer sobrecito. Yo lo estoy deseando, seguramente que también ustedes, así que vamos a quitarnos un poco el mono viendo cómo otros abren el primer sobre y vamos a conocer los dos personajes que van a ser los del Starter Pack del siguiente set de Star Wars Unlimited. Grandísima noticia, todo lo que nos han mostrado el día de hoy. Y entonces, como les estaba diciendo, ya nos han revelado todas las cartas. En la página oficial de Star Wars Unlimited ya están absolutamente todas. Entonces, recuerden, tenemos aquí un pequeño generador de decks, ¿de acuerdo? Entonces ya pueden empezar a hacer sus decks con todas las cartas. Algunas cartas, como vamos a ver a continuación, si le clicamos aquí, ya podemos ver las variantes, los artes alternativos, ¿de acuerdo? Los irán subiendo poco a poco. Eso sí que todavía no están todas subidas. Entiendo que es un poco para mantener la sorpresa, ¿no? Porque todavía falta 20 días hasta que podamos tener esos primeros eventos de lanzamiento del set. Pero bueno, comencemos ya con la chicha, ¿no? Con cartas. Queremos ver cartas. Primero tenemos este Chewbacca Showcase. Ya lleva bastante tiempo fuera, pero por si acaso hay alguien despistado, aún no lo ha visto, aquí lo muestro, ¿no? Recordemos que ya hice un vídeo hablando de todas las variantes, qué porcentaje de salir, ¿vale? Lo dejaré por aquí para que lo puedan acceder, los que no conozcan. Pero bueno, como saben, es un alternativo súper raro, es muy difícil que salga. Y la verdad, en mi opinión, mejora muchas de las cartas, ¿no? O sea, en este caso, Chewbacca a mí me gusta mucho. Esta sí que ha sido novedad. Tenemos a Iden Versio, ya la analizamos en el último vídeo que subí, hablando de los últimos líderes que nos habían mostrado. Bueno, pues hoy nos han sacado por fin la imagen de Showcase de Iden Versio. Por ahora es de las que menos me gusta. No me gusta tanto esa neblina ahí un poco extraña que tiene alrededor. Pero el arte me parece muy bonito. O sea, lo que es la figura de ella me gusta, pero no tanto el fondo. No me detengo mucho porque son cartas que ya conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo el director Krennic. Ya lo hemos analizado. Es un líder que está muy fuerte. Está llegando a muchas partidas ahí a finales de los torneos y eventos que hay online. Y bueno, la verdad, este es bonito. Pero el arte, no sé, como que hay algo del trazo, del dibujo de la propia figura de Krennic que no me encanta. Espero que sea solamente cosa de la foto y que luego la carta en mano se vea mucho más bonita. Y el último es Palpatine, ¿no? O sea, hace un par de días que nos lo mostraron y ya nos están sacando su cartita Showcase. Y la verdad me parece una chulada. O sea, me encanta el dibujo, el trazo, la atmósfera que recrea la carta. Es totalmente Palpatine. Me parece un acierto y un súper éxito por parte del dibujante James Daly. Preciosa. Y ya comenzamos con algunas de las cartas que nos han ido mostrando, ¿no? Algunas las he sacado la foto de la página web, ¿vale? Porque la que estaba así en mano no se vea muy bonita. Otras sí las he dejado, aunque se ve un poquito con reflejo, pero a mí me da un poquito más hype verlas así, en la mano de la gente y no solamente una foto bien bonita subida a la web, ¿no? Entonces, tenemos un evento de coste 1 de astucia, Disarm. Y es, bueno, cuando lo jugamos le damos a una unidad -4, -0 por toda esta fase. Así que perfecta para esa amenaza que nos ha sacado, que tiene el rival en la mesa, que nos quiere hacer daño, pues a lo mejor hace que sea un 0 lo que sea y ya no hace absolutamente nada. Que nos permite mitigar daño y por otro lado la podemos tradear libremente, quitarla de la mesa y fuera. Después tenemos a Big Fortuna, qué interesante. Yo pensé que lo iban a mostrar cuando saliera Java como líder, pero ya está aquí mostrándose. Bueno, coste 2, astucia y maldad. Es un 1-3 y sale con un escudo y podemos girarlo, gastar una acción girándolo y podemos jugar un evento desde nuestra mano costando un punto menos de recursos. Así que, bien, podemos llegar a tener cartas potentes un poquito más baratas. Incluso podríamos incluir en nuestro deck eventos de aspectos que no estén ni en el líder ni en la base y que ese coste extra no nos duela tanto, gracias a Big Fortuna. Interesante. Una mejora de vigilancia por coste 2, el Electrostaff. Es un +2/+2, que no se lo podemos dar a un vehículo, obviamente, y cuando ataquen a la unidad que tenga equipada esta mejora, este arma,
el atacante recibe un -1, -0. Por tanto, más fácil que podamos sobrevivir y el rival no va a querer tradearnos a esa unidad. Así que, interesantísima. Aún así, mejora. Sabemos que no hay mucha gente fan de las mejoras porque amarillo te levanta cartas a la mano y pierdes todo eso. Entonces, hay que jugarlas con cuidado, pero me parece bastante interesante. Y a su lado, menudo evento. Cuesta 8, también es de vigilancia, es de maldad. El Super Laser Blast, con un nombre así, obvio que tenga un efecto tal como este, ¿no? Derrota todas las unidades. Todas las unidades. No están diciendo que sean de una arena o de la otra, son todas las unidades. Da igual los escudos, da igual todo. Es una brutalidad. Claro, también se incluyen las tuyas, no habla de las del rival. Entonces, bueno, es un limpiar mesa que viene muy bien pues para deck controleros que quieran, bueno, pues eso, aguantar mucho más turnos. Contra un deck agresivo, para turno, cuando puedas sacar esta carta igual ya has perdido, ¿no? Entonces quizá va enfocado a otro tipo de meta. Y sobre todo muy potente contra decks que vayan de poner una unidad con muchísimas mejoras, ¿no? O que tengan muchos centinelas o tengan muchos escudados. Tiramos esto y da igual. El rival ha gastado un montón de recursos en fortalecer unidades y ahora les decimos que adiós. Continuamos con el Corellian Freighter. Es una unidad de coste 5 del espacio, no tiene ningún aspecto, así que perfecto, puede entrar en cualquier lado. Es un 4/4 y es centinela, así que bueno, una unidad bien, sin más. No creo que sea... Creo que hay, por coste 5, hay cosas más interesantes, pero para cuando hagamos ese formato donde vamos abriendo sobres y hay que elegir cartas, ¿no? Para hacer el deck en un evento concreto, no, puede ser interesante. Después, un evento de coste 2 de astucia, Sneak Attack, es un trick, por tanto, ojito que Java puede hacer cositas con esto. Y podemos jugar una unidad de nuestra mano, cuesta 3 menos y entra preparada. Por tanto, vamos a poder hacer cosas con esa unidad. El problema que al inicio de la fase de reagrupamiento la vamos a derrotar. Es para bajar algo bastante fuerte, que tenga un impacto rápido, a lo mejor para rematar una unidad del rival, por tanto nos da igual que luego sea derrotada, o para hacer mucho daño contra la cabeza, ¿no? Contra la base del rival y que nos dé un poquito igual. Nos puede llegar incluso a salir gratis, ¿no? Una unidad que cueste 3, la podemos bajar gratis, entonces seguimos teniendo todos nuestros recursos. Creo que es una carta interesante y al ser trick incluso puede ser que con Java, lo dicho, brille mucho esta carta. Seguimos con un evento de coste 7 para mando y heroísmo, el You Win Reinforcement. Sacamos las 10 cartitas de nuestro deck y podemos elegir hasta 3 unidades que sumen un coste total de 7 o menos. Las podemos jugar inmediatamente gratis. El resto de las cartas van al fondo de nuestro deck en un orden aleatorio, ¿no? Wow, claro, podemos bajar de pronto 2 cartas que nos den, que tengan centinela y tienen impacto directo en mesa, ¿no? O sea, el rival no va a poder atacarlos. Podemos jugar cartas que tengan ambush y atacar con ellas. Ya no solamente es el tempo que nos da, la velocidad de poder jugar tantas cosas de golpe, es que también es poder acceder a esos recursos y otras cartas mandarlas al fondo del deck para facilitar que los siguientes robos quedan un poquito mejor. Me parece un cartonazo y es un coste 7 que para mando quizá no le cueste tanto bajarla, ¿no? Porque al final tiene muchos modos de hacer este rampeo, como se conoce. Entonces, wow, me parece un cartonazo y solamente es rara, o sea, increíble. A su lado tenemos una unidad de astucia de coste 3, el Swoop Racer, no sé cómo se pronuncia eso, un 4/3 sin nada más. Bueno, tiene la palabra clave de Fringe, por tanto quizá en un futuro haya algo que pueda interactuar con eso. Nada, un 3/4/3, estadísticas decentes. Seguimos ahora con un poquito de agresividad. Unidad de terrestre de coste 6, agresividad heroísmo, es un 4/6, rebelde, vehículo y walker. Tiene crit, por tanto, más daño por cada token de herida que tenga la unidad. Y cuando lo jugamos, si una base tiene 15 o más daños en ella, puede salir preparada. Ojo, dice cualquier base, así que puede ser la nuestra, puede ser la del rival. Sale preparada y por tanto va a tener impacto directo en mesa. Interesante, claro, con agresividad en teoría vas a querer que la partida vaya rápido. Así que, y a poder ser la base del rival, así que bueno, puede meter mucha más presión, ¿no? Es un 6/4/6 que inmediatamente va a poder hacer cositas. A su lado tenemos un evento de agresividad de coste 5, el Bombing Run. Elegimos una arena, la del espacio o la terrestre, y hacemos 3 daños a todas las unidades que se encuentren en esa arena. A todas, incluidas las nuestras. Nos recuerda un poquito la que acabamos de ver de
de vigilancia, ¿verdad? Pero esa era destruir todas. Aquí es hacer 3 daños, que muchas veces a lo mejor son suficientes para limpiar toda esa arena. Y bueno, si el rival tenía más unidades o estaban justo a puntito de poder morir, mucho impacto. Carta interesante. Me llama la atención que ya estemos empezando a ver estas cartas de daño en área. Yo pensé que iba a llegar un poquito más tarde. Y de pronto rojo da muchísimo miedo, ¿eh? Porque recordemos que puede jugar muy agresivo, pero también tiene cartas de daño directo, tanto a unidades como a la base. Que tenga todo esto más, me da un poquito más de miedo y creo que ha ganado más enteros agresividad, ¿eh? Seguimos con el color rojo, otro evento, coste 5, Smoke and Cinders. Disaster, me gusta ese tag, no sé qué será en el futuro, a lo mejor algo interactúa, no sé, ya veremos. Y bueno, todos los personajes descartan todas sus cartas salvo 2. Podemos elegir, por suerte. Pero todas nuestras cartas de la mano van a ir a la pila de descartes salvo 2 cartas. Lo dicho, el rojo empieza a dar mucho miedo, ¿eh? También al rollo controlero, no únicamente agresivo, ¿no? A tratar de timar la partida. Uf, además, esta carta en un deck, en una estrategia más agresiva, puede hacer que el rival se descarte de cosas. Y si tú, como rojo, tienes con Cassian, por ejemplo, tienes mucho robo, pues puede ser que sufras menos el haber jugado esta carta, ¿no? O incluso que tu propia mano ya esté muy vacía, porque has estado bajando muchas unidades baratas, no tienes tantas cosas en mano, se las quitas al rival y a lo mejor tú sufres menos. Uy, 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 da miedito, da miedito. A su lado tenemos una unidad sin aspectos, coste 2, el Underworld Tag, 1, 2, 3. Un poquito como lo de arriba, ¿no? Estadísticas decentes, pero en principio vamos a querer otras cosas. Hay muchísimas cartas con estas mismas estadísticas y aspectos que hacen cosas muy buenas. Así que otra unidad sin aspectos, terrestre, cuesta 4, es el Frontier ATRT, 3-5 de estadísticas. También es un Walker, ojo que ya es el segundo Walker que vemos. Y mientras controlemos otro vehículo, no dice en qué arena, esta unidad gana Ambush. Así que 4, 3, 5 Ambush no está mal. A lo mejor para un deck donde tengamos bastantes vehículos, ya sean en el espacio o en tierra, puede estar interesante por estadísticas. Tiene bastante curo, tiene bastante vida, 5, entonces puede aguantar el golpe que damos más otro, ¿no? Entonces, interesante. Evento de coste 1, sin aspectos, restock. Podemos elegir hasta 4 cartas de la pila de descartes de un jugador y la ponemos en su deck al fondo. Esta carta creo que va a... no sé, como que parece que tiene poco impacto. Además, por coste 1 dices, ¿para qué la voy a meter? Pero estoy convencido que van a ser algún deck donde esto sea relevante. Lo primero que se me ocurre es que si la estrategia de milear al rival, ¿no? De dejar sin cartas en el deck y por tanto que se empieza a comer daño cada vez que intenta robar y no puede, si esa estrategia, que me gusta a mí y yo la voy a jugar, si esa estrategia en un futuro tiene sentido y ese meta y ese arquetipo se puede llevar a cabo de una forma viable, de pronto esta cartita puede tener sentido tenerla ahí al lado, ¿no? Por si en la primera partida contra el rival te enfrentas contra esa estrategia, bueno, sabes que esa luego tiene que entrar para meter cartas otras a tu deck y evitar que el mileo se ocurra. Así que, bueno, interesante quizá para el side deck, pero no creo que lo metiera a día de hoy ahora en el deck total, ¿no? Entonces, pero bueno, interesante tenerla ahí. Y ahora llegan las foil. Yo tenía ganas, aunque no es lo que más me apetece de tener en la mano, de conseguir, aunque recordemos que viene una por cada sobrecito, así que todo el mundo vamos a tener un montón de foil. Tenía ganas de verla y ojo que además son del hiperespacio, o sea, no son las foil normales de la carta básica, sino que son del hiperespacio, así que son aún más raras. Como ven, brilla mucho, yo me esperaba algo menos brilloso. Ahora la veremos en directo, ¿vale? En el vídeo que les he prometido. Ahí tenemos una carta nueva, Force Lighting, también la han mostrado sin ser... foil y del hiperespacio, pero bueno, preferí traerla así, ¿no? Coste 1, evento de rojo maldad, o sea, ojito con rojo, elegimos a una unidad. Pierde todas sus habilidades para esta fase. Y si además controlamos una unidad que tenga la palabra clave Force, ¿de acuerdo? Podemos pagar cualquier número de recursos que tengamos todavía y hacer 2 daños a esa unidad por cada recurso que hayamos pagado usando esta carta. Como mínimo podemos quitar centinela, podemos quitar todas las cositas que tenga ahí, ¿no? Que nos puedan molestar, sobre todo para rojo, que a lo mejor queremos ir contra la base, pues un grandísimo centinela en la mesa de pronto que nos va a parar todo, lo podemos obviar por completo. Y si encima tenemos usuarios de la fuerza en mesa y los estamos controlando, le podemos hacer incluso daño y nos olvidamos de atacar al centinela, nos quitamos una amenaza y podemos ir a la cabeza. Me gusta porque es versátil.
¿no? Es versátil. Es cierto que nos va a quitar recursos, pero por otro lado, a veces rojo se queda sin mano muy rápido y al final le sobran recursos. Bueno, pues esos recursitos los usamos para potenciar el efecto de esta carta y listo. Y a su lado el Steadfast Battalion. Esta ya ha salido hace tiempo. Es un 5/5 interesante con Overwhelm. Y bueno, y también del hiperespacio y foil. Después tenemos dos cartas del hiperespacio. Una de ellas es nueva. No es nueva. Esta ya la hemos visto. Pero bueno, que era para traer otra vez ese arte que a mí me encanta. De hecho, es mi favorito de todo, ni foil ni nada. Yo creo todas hiperespacio. Obviamente, algunas ok, no me voy a quejar, pero me parece muy bonito. O sea, me parece muy, muy, muy bonito. Gana muchísimo la carta. Me gusta muchísimo más sin el borde. Ahí vemos un líder Boba Fett del hiperespacio, ¿de acuerdo? Que todavía no lo habíamos visto. También gana muchísimo. Y a su lado, Forced Surrender. Que ojito, pues Padme Amidala o Sabe, ¿no? Una de las dos está ahí en la cartita. Evento de coste 6 de agresividad. Robamos 2 cartas. Punto. Eso ya es muy bueno. Sobre todo para rojo, ¿de acuerdo? Y además, si hemos hecho daño a bases de los rivales, cada oponente que haya sufrido daño, ¿de acuerdo? Va a descartar 2 cartas de su mano. ¿Por qué habla en plural? Bueno, pues porque como saben, está pensado para poder jugar por parejas o un todos contra todos con mucha gente. Ya han salido reglas, ya han salido cositas interesantes, unos tokens especiales que van a tener efectos adicionales que no se pueden usar en el juego normal de 1 contra 1, ¿ok? Ya lo veremos en un futuro vídeo. Entonces, bueno, está muy bien. De pronto puedes hacer que mucha gente pueda descartar cartas. Y estarán pensando, ¿qué ocurre con Sabine? ¿Que hace daño a todas las bases? ¿También tiene efecto esta carta? Sí, pero ojo, pone each opponent. Entonces, si es un 2 contra 2, nuestro compañero no es nuestro oponente, por tanto, no le estaríamos haciendo descartar cartas. Hemos terminado todos los spoilers, ¿vale? Ya no queda ninguna cartita por conocer. Hubo un rato que yo no estuve analizando todas esas cartas nuevas, pero bueno, otros creadores de contenido sí lo han hecho, como en el Valle del Jedi, por ejemplo, que tienen un podcast y tienen un canal de YouTube, lo pueden ir a ver allí. Y bueno, ya hemos, os lo dicho, ya hemos visto todas las cartas. Recuerden que ahora Puente 3 tiene un nuevo patrocinador. Estoy hablando de Stars Ed Cards. Es una página web que se va a centrar muchísimo en la compra-venta e intercambio de cartas. Así que nada, pónganse a hacer ya esos decks en la página oficial, ¿de acuerdo? Para ver qué cartas les interesa tener. Después de que abran sus primeros sobres, pues obviamente no creo que tengan tanta suerte de conseguir absolutamente todo lo que quieren, salvo que se han comprado un montón de cajas. Por tanto, pueden ir ya cuando la página web esté operativa, todavía no, cuando me digan ya haremos un anuncio, ¿de acuerdo? Pueden ir a esa página web y empezar a tradear, ¿no? O poner en venta las que no quieren, empezar a comprar las que sí, y nada, a construir ese deck de sus sueños para poder disfrutar de este juegazo. Recuerden, en Stars Ed Card van a poder conseguir y vender un montón de las cartas de Star Wars Unlimited. Y ahora sí, vamos a ver el arte del nuevo set, del set 2. Shadow of the Galaxy. Moff Gideon y Mando como los dos personajes que van a estar, los dos líderes que van a estar en el starter del set 2, ¿no? Ahora hemos tenido a Luke y a Vader, icónicos personajes, pues claro, no son lo mismo, porque históricamente no es lo mismo, pero el impacto actual, sobre todo de Mando, es enorme. Así que yo creo que es un acierto que hayan elegido a Mando y a Gideon. Y además Gideon que es un malo nuevo, ¿no? Es un malo nuevo que tiene otro... A mí al menos me transmite otro aire. Así que muy contento de la elección y el arte me gusta un montón. Ya quiero ver cartitas. Y aún no ha salido el set 1 y ya quiero ver cartitas del set 2. Y para ir terminando, el vídeo prometido, ¿no? Entonces hay un creador de contenido que imagino ha participado en este evento y ya ha podido abrir su primer sobrecito. ¡Wow! Yo he visto el vídeo como 2 veces, no quiero verlo más. Vamos a verlo todos juntos. Pues ahí está, el canal es Nelson All Over Cards, tiene 5.000 suscriptores, así que nada, vayan a darle like para que se emocione muchísimo. Yo aún no le he dado like, vamos a darle like para que se emocione mucho y que vea todo el apoyo que tiene su primer sobre, ¿no? Vamos a verlo en grande y a ver qué saca. Bueno, comenzamos con Leia Líder, muy bien. Nos muestra la base de 30 de vigilancia con el escudito y ya empieza a sacar las cartas comunes e infrecuentes. Por ahora ninguna sorpresa así muy grande. Esta es la que vamos a analizar ahora. Este es un pedazo de cartón buenísimo. Y aquí viene la primera del hiperespacio. Después Ezra Bridger, Yularen, otra del hiperespacio. Son las dos que les he mostrado hace un poquito.
Y por último, miren cómo brilla esa foil. Vamos a verlo otra vez. Vamos a ver cómo brilla esa... Brilla muchísimo. Yo no me esperaba este brillo, la verdad. Me esperaba un foil mucho, no sé, muy distinto. Y hasta aquí, gente. Espero que les haya gustado. Faltan 20 días. Yo creo que son semanas muy bonitas, de mucho hype. Les recomiendo empezar a hacer sus decks y empezar a jugar por TTS, ¿vale? Porque hay un montón de gente pidiendo partidas, tanto en los Discord como en el chat que hay a nivel nacional para jugar por TTS. Así que anímense a jugar, a quitarse el mono de estos últimos días. Y nada, yo creo que intentaré sacar un vídeo por semana, para también un poquito yo sacar ahí todo este estrés y todas estas ganas que tengo. Y nada, contento de que estén viendo el contenido de Puente 3, lo están apoyando un montón, muchísimas gracias. Como siempre digo, si han llegado hasta aquí es que algo de Puente 3 les gusta, así que por favor, like y suscribirse ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y llegue a mucha más gente. Gracias, que tengan bonita semana, nos vemos.